hoy como es el Día del Padre, tengo un mensaje que se llama Estar con el Padre. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos un papá impresionante, que es Dios, nuestro Padre Celestial. Nosotros venimos de Dios. Eso dice la Biblia. Fuimos creados a imagen de Dios. Es decir, que todo lo que somos, todo lo que vemos de hermoso en esta vida, aún de las cosas malas también que se viven y podemos ver cosas buenas, todo viene de Dios. Es decir, nuestra esencia está en Dios. Somos imagen del Señor. Voy a nomás aclarar una cosita. A veces también es importante cuando leemos la Biblia, porque nosotros ya, como somos, no somos las personas de la cultura a quien se le escribió la Biblia. Evidentemente hay cosas que nosotros leemos y la tomamos ya así como algo normal. Como cuando yo le digo que somos imagen de Dios, ustedes dicen, ah, sí, eso ya sabemos, pastor, me enseñan desde que soy niño, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos la Biblia y entendiendo de cómo era el mensaje para esa gente y cuál era el mensaje que ellos recibían, nuestros ojos van a abrirse de una manera diferente. Por ejemplo, en la época de la Biblia, cuando Dios le usa a Moisés y le quita de Egipto, él escribe a personas que no sabían absolutamente nada acerca de Dios, salvo una gran tradición oral que tenían, pero no conocían la verdad. Entonces, para los egipcios de la época, el sol y la luna, por ejemplo, eran dioses. Y cuando Moisés escribe en Génesis 1, él les llama lumbreras. ¿Qué dicen ellos? Esos no son dioses, son lumbreras, sí. Objetos que Dios creó para que nos iluminen. Así nomás. Y ellos se quedaban así, entonces estaban rompiendo sus estructuras. Y cuando Dios le dice que todos los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, en la época de ellos, a Faraón se le trataba como Dios y al hijo de Faraón como imagen de Dios. El hijo era la imagen de Dios. Entonces cuando Moisés le dice a ellos, ustedes también son imagen de Dios, ¿cómo se quedan ellos? Nosotros también somos imágenes de Dios, que éramos esclavos. Entonces ahí cambia un poquito. Y cuando nosotros empezamos a ver todo lo que Dios hizo con el ser humano, de haberle creado a su imagen y semejanza, darle su propia esencia, sus características, la capacidad de amar, de crear, de producir, de reproducirse, de hacer cosas tan maravillosas, nosotros podemos ver en ella el carácter de Dios. Dios teniendo un plan y Dios creando por amor, porque Dios es amor. Sin lugar a dudas, el ser humano es un privilegiado, porque forma parte principal de la creación de Dios. Aunque Dios hizo a otros portentados mucho mayores en inteligencia y en fuerza que a nosotros, como son los seres angelicales, evidentemente el ser humano era algo muy especial para Dios. El ser humano decidió apartarse de Dios. El ser humano tomó la decisión de independizarse de Dios, de salir de su tutela, emanciparse, que significa liberación respecto de un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. Eso es lo que el hombre hizo, se emancipó de Dios. ¿Y por qué se emancipa? Vos no vas a ver un niño de 10 años que se emancipa. Vos no vas a ver un niño de 10 años donde agarra y dice, papá, yo ya la tengo clara, voy a salir de acá de la casa, voy a empezar a administrar mis bienes, yo voy a empezar a laburar. Ni en el colegio le respetan al niño, mucho menos si sale con currículum para pedir trabajo. Ni las leyes le protegen para eso. ¿Cuándo uno desea emanciparse? Cuando empieza a ver que tiene algo especial o tiene ya el poder para poder realizar las cosas de una manera solo o autosuficientemente, ¿verdad? Y el hombre fue creado de una manera tan increíble, fue creado de una manera
mucho poder, con mucha inteligencia. Nosotros decimos, no, él tenía que poner los nombres a los animales. En la botánica, en la biología, en todo lo que eran las estructuras, en todas las áreas, el hombre era muy avanzado. Y también, obviamente, lo más importante en la parte moral, su conciencia de Dios. Tremendo, hermano. Lo que nosotros somos es algo increíble. Entonces, ¿quién se emancipa? El que sabe que la tiene clara, ¿verdad? El hijo que empieza a tener 15 años, empieza a laburar, gana una platita, 18, cree que la maneja toda. Le dice luego al papá, no, yo nomás me manejo, me voy acá en Bol, me voy acá de tal manera, después ya voy a tener mi auto. Él se mueve al horario que quiere y después quiere usar la casa, como me decía mi papá en mi mala época, que yo usaba la casa de hotel. Salía a las 7 de la noche y llegaba a las 10 de la mañana. Estaba menos tiempo en la casa. Eso es la época de antes, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo. Pero yo empecé a encontrar que yo tenía la capacidad de independizarme por mi fuerza creativa, por lo que yo ya podía producir. Y eso pasaba con el ser humano. Él vio que había gloria en él. Él vio que toda una creación dependía de él. Él vio que tenía la capacidad de sojuzgar, es decir, el encargado de administrar con justicia todo lo que tenía. Y obviamente fue engañado por la serpiente. Su mujer también fue la mujer. Fueron creados los dos a imagen de Dios, hombre y mujer. Y ya sabemos cómo vino la caída, ¿verdad? El punto es que yo quiero hacer un paralelismo, como hoy es el Día del Padre, demostrar que tenemos un Padre demasiado bueno y que realmente el problema no es Dios, el problema somos nosotros y nuestra caída moral. No hay problema con la capacidad que tiene el ser humano para lograr cosas. Ahí ya lo ves en las mejores ciudades, lo que han tenido la oportunidad. Bueno, hoy tenemos las redes sociales y tenemos el globalismo, el internet. Vos podés mirar las ciudades avanzadas, los que tuvieron la experiencia de ir a esos países, conocer Europa, Estados Unidos. Uno sale con una mentalidad totalmente diferente de ahí. Se da cuenta de todo lo que es la gloria humana. Todo lo que el hombre puede conseguir es increíble. Te quedas con los ojos con la boca abierta. Así que en ese sentido no hay problema con el ser humano. El ser humano es tremendo para muchísimas cosas. Y tampoco Dios no tiene problemas con eso, porque Dios puede permitir que el hombre gane el mundo entero, pero va a tener un problema igual con su alma. Dios puede permitirte que vos logres todos tus sueños, cosas que siempre soñaste, expectativas humanas. Te trabajaste, hiciste tus esfuerzos, Dios te abrió puertas, pudiste haber desarrollado grandes empresas, tener la capacidad de gerenciar, gobernar políticamente, hacer muchísimas cosas. El hombre puede hacer y lograr cosas tremendas. Pero no cabe duda que el hombre se emancipó de Dios. El hombre se independizó de Dios. Y para eso quiero usar la parábola del hijo pródigo. Todos conocen como el hijo pródigo, pero ese título lo dieron los seres humanos. No es que Jesús le dio ese título. Esa es la parábola de dos hijos que están perdidos desde un punto de vista diferente. Pero lo que pasó con ellos se da como se da en toda la humanidad. Nosotros nos emancipamos de Dios y es como que salimos afuera para buscar una vida mejor. Tener una mejor vida sin Dios. Y Dios nos entregó todo lo mejor. Y de eso mejor nosotros hicimos grandes cosas. Algunos, como el hijo pródigo, que se fue. Pródigo significa aquella persona que derrocha y malgasta o malgasta de una manera inútil sus posesiones o sus bienes y hasta terminar gastándolo todo. Entonces, por un lado hay un grupo que todos los bienes de Dios los malgastó. Toda esa inteligencia que Dios te dio, tus fuerzas, tu salud. Es más,
pasa lo siguiente, que a veces toda nuestra juventud tenemos tanta fuerza, tanta dinámica y usamos para lo malo. Y cuando llegamos a los 60 años, cuando estamos un poco golpeaditos ya en la vida, nos dimos cuenta que no hicimos, que podíamos haber administrado mejor las cosas que Dios nos dio. Pero bueno, por un lado le vemos a esa gente que malgastó los bienes del Señor y por otro lado vemos a gente que hizo cosas increíbles dentro del marco de las reglas de Dios. Vos lees Proverbios, esos grandes hombres cumplieron todo lo que dice Proverbios, todo lo que dice Eclesiastés, los libros de sabiduría, fueron ordenados, disciplinados, astutos, usaron toda la gloria de Dios, la gloria humana, ¿verdad? Ese poder que Dios le dio para sus propios fines, pero al final quitando la parte más importante, que es la parte moral. ¿De qué le va a servir al hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma? La parte moral es la que sostiene todo lo demás. ¿Por qué? Porque aunque Dios te dio para que vos construyas y hagas lo que quieras con los bienes que Él te ha dado, ¿de qué sirve tanta producción, tantas riquezas, si al final eso va a terminar con tu generación? ¿De qué sirve gastar todo en placeres desenfrenados si al final no, eso va a terminar y no vas a encontrar una verdadera casa? Así como pasó con el hijo pródigo, que al final sale de la casa para tener una mejor vida y al final quiere volver. A lo largo de la historia de la humanidad nosotros podemos ver esta experiencia. El ser humano no tiene una casa, no tiene una casa espiritual, y eso se debe por un factor moral, porque el ser humano fue creado moralmente. La esencia del ser humano, por así decirlo, la chispa de su vida, el motivo de su existencia y todo, se llama Dios. Dios no nos creó de una manera independiente, nos creó de una manera con una capacidad tan gloriosa para que nosotros seamos como sus representantes en esta tierra, bajo su tutela. Entonces, el problema moral no se puede solucionar con la gloria humana. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios escogió a un pueblo, le dijo a Abraham: uno de tus hijos va a bendecir a toda la familia de la tierra, pero van a estar 400 años sirviendo a los egipcios, pero yo voy a levantar un profeta, a él le van a escuchar y él le va a liberar al pueblo. Buscaban ellos, ¿por qué? Porque se sentían exiliados. Porque el hombre se dio cuenta que al estar alejado de Dios y el problema moral en su esencia, aunque lograba todo era un despropósito, porque no se encontraba consigo mismo. Hasta que obviamente Moisés libera al pueblo. Le tenemos a Moisés. Moisés es el que va a traer orden, el que va a traer todo. Al final Moisés no era, él dijo: Dios va a levantar otro profeta como yo, a él oí. Cuando entren en la tierra, y nos da el Pentateuco, cuando entren en la tierra pongan rey, van a hacer esto, cumplan los mandamientos de Dios, y Dios va a estar con ustedes y les va a bendecir y va a hacer obra gigante en ustedes. Él no pudo entrar a la tierra porque era también pecador. Posteriormente Josué les da la tierra. Josué fue como el dirigente después de Moisés, pero después cada uno, después de su muerte, hizo lo que quiso. Cada uno anduvo de acuerdo a su propia ley, como quería, dice la Biblia. Cada uno de acuerdo a como quería. Cada uno como quería. Y Dios no le abandonó a su pueblo. Envió jueces. Y esos jueces se levantaban a juzgar. Pero ellos decían tal vez: ¿realmente cuándo va a haber orden acá? Cuando venga el rey. Cuando un rey se ponga. Le levantan a Saúl. Saúl otra vez no era el escogido, pero después Dios prometió uno que iba a ser conforme a su corazón. Porque Dios no miraba a lo afuera, sino del corazón. Y Dios le levanta a David. Y David sí hace muchas reformas y trae la presencia de Dios. Otra vez empiezan a practicar los cultos a Dios, todos los ritos que Dios había dado, ¿verdad? Para estar con ellos. Pero al final Moisés no era el encargado, pero el que iba a traer esa restauración. Estaban esperando un rey que traiga la restauración del pueblo. Se sentían exiliados,
abandonados, obviamente. No estaban, ellos entendían que fueron quitados del Edén, que era la casa donde el ser humano se sentía pleno, porque nosotros fuimos creados para estar con Dios, en Dios, por Dios, para Dios. La Biblia dice, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, Dios preparó de antemano. Dios nos predestinó para que fuésemos formados a la imagen de su Hijo. Que desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados en Cristo. Así que nosotros encontramos que la esencia del hombre es Dios. Pero bueno, no se estaba encontrando una solución. Por más que venían reyes que por un momento vencían a sus enemigos, no conseguían. Y después se levantan obviamente los profetas de la época a decir, ustedes están así porque ustedes abandonaron todo lo que dice Deuteronomio 29:30. Isaías, Jeremías, otros profetas, hombres de Dios tremendos. Por eso Dios permitió el exilio, primero por los asirios, después por los babilonios. Y así después ellos anhelaban volver a casa, volver a casa, volver a casa. Volvieron a casa y dijeron, acá está, por fin otra vez el templo, por fin los sacrificios. No. Después vienen los griegos, otra vez los sirios y después los romanos. Nunca se trajo la solución. Porque el problema del hombre no era un reino humano, no era una gloria humana, no era en la productividad, no era en la parte política, económica, con toda la posibilidad que el hombre tiene de hacer cosas grandes. El problema del ser humano era un tema moral, era un tema del corazón. Pero Dios sí tenía preparado un rey, y ese rey iba a venir. Y cuando vino, no lo conocieron, porque ellos estaban esperando a un Mesías, que significa el ungido, un rey como David, que le dé libertad política, económica y también de propiedades, y que tenga su reino para siempre. No veían que el problema del ser humano no constituía en esas cosas, sino, como les dije, moral. Dios tenía que tocar el corazón del ser humano. Y en ese contexto, cuando Jesús vino, obviamente, si ya viene el rey que tanto estaban esperando, ¿cómo puede ser que no se hagan grandes farras, grandes fiestas? Si ya el rey prometido estaba ahí, y como decían las escrituras, como Jesús mismo dijo cuando predicó en la sinagoga en Lucas 4, agarró a Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, vino a predicar, a dar buenas noticias a los pobres, libertad de cárcel a los oprimidos. ¿Quiénes eran esos? ¿Quiénes eran esos? El pueblo de Israel. Y en ese contexto no había fiesta. Los religiosos de la época, quienes eran los encargados de administrar la religión y de enseñar cómo era Dios, ellos sí que se enojaban cuando había gente que se convertía, cuando Dios empezó a traer el problema del corazón, cuando Dios empezó a traer su reino en el corazón de la gente. Ellos se enojaban porque no era como ellos creían y porque ellos habían guardado la ley, ellos habían guardado todo lo que Dios decía. Y de eso voy a agarrar para hacer un paralelismo con esta parábola, donde encontramos en Lucas 15. No sé si va a salir acá en la imagen, pero les leo brevemente. No voy a leer toda la parábola, porque es una parábola que conocemos de que somos niños. Sé que también ahí en la tele la gente conoce la parábola del hijo pródigo. Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. ¿Quiénes venían a escuchar la enseñanza de Jesús? Pecadores y publicanos. En ese contexto de la época en Palestina, cuando ellos se reunían, no solamente se reunían para escuchar, sino que también se juntaban a comer, a partir el pan. Y eso significaba para la cultura de la época que tenemos comunión. Y los fariseos y escribas de la época, para ellos, como los otros eran pecadores, no guardaban la ley, literalmente ellos no podían juntarse con ellos. Y si de por ahí se rozaban,
tenían que hacer un lavado, lavado de purificación, un rito de purificación. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Tal vez nadie se va a enojar porque comes con alguien, pero en la época, lo que significaba comer con alguien tenía un significado mayor de comunión, ¿sí? Eso también ahí ustedes van a entender por qué, por ejemplo, cuando esa mujer entra, cuando Jesús estaba ahí cenando con Simón el fariseo en la casa, si supiera quién es esta mujer que le toca y todo lo demás. Bueno, ellos se quejaban porque Jesús recibía a esta gente y comía con ellos. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. La primera parábola es de la oveja perdida, la segunda parábola es del dracma perdido por la mujer y la tercera parábola es del hijo pródigo, de los dos hermanos. ¿A quién creen que Jesús le estaba hablando con estas parábolas? Cuando le estaba diciendo, se perdió una oveja. Una mujer perdió algo precioso que tenía. ¿A quién creen que le estaba diciendo con el hijo pródigo? Le estaba diciendo a los fariseos y a los escribas que se enojaban. En estas tres parábolas vemos que cuando el pastor, la mujer y en este caso el padre encuentra al hijo pecador, ¿qué hace? Fiesta. Porque era una fiesta, hermano. Una farra, discúlpame. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Dios entregó su vida por nosotros, que administramos con injusticia y con corrupción todos los bienes que nos dio. Obviamente en el contexto de los fariseos y los escribas, que Jesús haga eso era un sacrilegio, era una herejía, era totalmente una blasfemia. Que Dios le reciba tan simplemente y excesivamente con un cariño especial a los pecadores. Estaba no solamente mal visto, era como un pecado por todas las cosas que decían la ley. Esa gente no diezmaba, no ofrendaba. Estoy hablando diezmo de la época, que se hacían se contaban así la producción, tener que diezmar, hacer todas las cosas rituales, los sacrificios, guardar los días de reposo. Todo eso era un escándalo. Era. Ahora, les cuento esto. ¿De dónde vienen los escribas y los fariseos a quienes Jesús estaba dedicando esta parábola? A veces creemos que esta parábola es netamente para que el pecador escuche y pueda decir, oh, wow, mira cómo Dios perdona sin ningún precio. Y ya vamos a hablar de eso. Pero ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Los escribas existieron prácticamente desde el comienzo. Ahí cuando se empezó a escribir la ley, ellos eran los estudiosos de la ley y los que interpretaban la ley. Como les conté, todo el pueblo de Israel lo único que hizo fue lo malo. Entonces, una vez que ellos fueron llevados cautivos a Siria, a Babilonia, y como los profetas se levantaron a denunciar el pecado y que Dios le estaba abandonando por esos pecados, los escribas estudiaron y dijeron, a ver, ¿por qué Dios nos está abandonando y todavía no envía al Mesías? Y ellos estudiaron así. Empezamos a tener ídolos, no practicamos los sacrificios, no dejamos de que los sacerdotes levitas sean los encargados de las ceremonias y de todo lo demás. Y ellos dijeron, desobedecimos la ley, hay que obedecer la ley. Ese es el secreto. Si empezamos a obedecer la ley, Dios va a enviar de vuelta la restauración de todas las cosas. Entonces, en los años 400 antes de Cristo, cuando ya no se estaba escribiendo el Antiguo Testamento, se levantó una secta de hombres de Dios tremendos, hombres santos, que eran los fariseos, que tomaron la enseñanza de estos escribas y ellos empezaron a ponerla a la práctica. Empezaron otra vez a tener sus ritos, empezaron a practicar los sacrificios y todo lo demás. Y obviamente se fueron tan al extremo
que empezaron a poner leyes humanas también, tradiciones de hombres, y empezaron a poner carga a la gente. No, hay que hacer de esta u otra manera. Entonces ya ellos, como se dieron cuenta que el problema era moral, ellos lastimosamente se fueron detrás del moralismo, que es: mira Dios, yo hago todo esto bien y por eso ahora vos tenés que bendecirme. Me porto bien, le obedezco a mamá, guardo mi sueldo, soy re trabajador, hago lo mejor en mi empresa, por eso ahora vos tenés que enviarme dinero, Señor. Entonces ellos empezaron, se dieron cuenta los escribas que el problema era moral, que Dios iba a enviar un rey, ¿verdad? Pero empezaron a meterse en el moralismo. Y eso es lo que estaba pasando acá, de tal manera que cuando ven que Dios empieza a manifestarse, como era esta parábola, ellos decían: no, esto no puede ser de Dios. Esto va en contra de lo que es Dios, lo que es el Padre. Sin embargo, ¿quién sabía perfectamente cómo era el Padre y quién es el Padre? Aquel que estuvo con el Padre, que es Jesús. Él, nuestro Señor. Entonces, entendemos que el problema del ser humano es un problema moral. Si el hombre gana el mundo entero y puede ganarlo, y les digo acá hay gente que va a ganar el mundo entero. Ahí detrás de las cámaras hay gente que va a ganar el mundo entero. Dios le va a entregar, porque ya Dios puso en el ser humano su imagen. Pero en definitiva, sin Dios en la escena, el hombre no tiene una solución moral, porque solo Dios puede volver a activar la esencia del hombre. Y el hombre tiene un problema moral, por lo tanto, necesita una gran salvación. Necesita que Dios le salve. Aunque el hombre cree que está bien y que sigue en su progreso, que sigue para adelante, el hombre necesita urgentemente de Dios, porque si no, esa estructura que está construyendo se va a romper en algún momento dado. Es por eso que la Biblia habla términos de salvación. Dios tiene que salvar al hombre de sí mismo y salvar al hombre en dos aspectos. Primero el aspecto judicial y después el aspecto moral. Judicial porque el pecado en sí lleva castigo, las consecuencias de lo que hacemos. La paga del pecado es la muerte. La muerte es la separación de Dios. Entonces hay un aspecto judicial porque Dios es santo, Dios es justo y el hombre es deudor de algo tan increíble. Vos estás respirando y le debes a Dios, porque ese aire es de Dios. Este lugar donde vos estás viviendo, que se llama planeta Tierra, esto le pertenece a Dios y vos sos deudor de Dios porque esto es de Él y vos no le estás dando la gloria que Él se merece. Vos saliste de su tutela, te emancipaste de Dios y estás administrando estas cosas como si fueran tuyas. Aún tu propia vida estás haciendo lo que a vos te parece correcto, sin tener en cuenta la tutela de Dios y los mandamientos de Dios. Ahora, el problema judicial es solucionado, hermano. Si Dios es amor y Dios es un Padre bueno, obviamente Él busca esa salvación. Va a buscar salvar lo que se había perdido. Va a buscar ver de todas maneras hacer que su hijo pródigo vuelva. Aquel que despilfarró sus bienes. Entonces el problema judicial Dios lo soluciona. ¿Cómo? Enviando a su hijo al mundo. Y no le suena este pasaje que dice en Romanos: Dios, habiendo pasado por alto con muchísima paciencia los pecados de los antiguos, descargó su castigo sobre su hijo. Toda esa paciencia. Claro, para el punto de vista de los fariseos y escribas que habían aprendido la ley, ellos decían: esto es así, es esto y es vara, como es la justicia penal paraguaya, ponerlo. Vos haces esto, es cárcel, a menos que la propia ley te permita como en los delitos que son de 5 para abajo, te permita negociar o resarcir el daño. En este caso, el daño no puede ser resarcido, es invaluable, es incalculable, no hay manera de poder medir lo
que el Hijo hizo al Padre al salir de la emancipación. Y ya lo voy a explicar. Entonces el problema moral se soluciona, hermano, pero judicial se soluciona. Cristo viene al mundo a pagar por nuestros pecados, para que desde el punto de vista judicial nosotros seamos declarados justos delante de Dios. Seamos mirados con piedad porque ya no tiene nada que reclamarnos. Ya no debes nada porque alguien pagó. Tu buen papá le envió a su hijo a pagar en la cruz por nuestros pecados. Pero el problema moral también debe ser solucionado. El hombre tiene un corazón malo. El problema del hombre es que la imagen de Dios se herrumbró, se distorsionó, se desconfiguró. Para los informáticos podríamos decir el software se dañó de una manera tal que es irremediable su solución. Necesitamos un nuevo programa. Necesitamos actualizar esto de una manera tremenda. Entonces Dios también trae la solución. Los escribas y fariseos esperaban que el cumplimiento de la ley iba a hacer que tengan el favor de Dios y que Dios iba a venir a traer una solución política, económica y judicial también. Pero no entendían que el problema del ser humano se trataba con el corazón. Entonces Jesús viene a tratar con el corazón del hombre con gracia, porque la gracia transforma el corazón de la gente. El amor transforma el corazón de la gente. Entonces, viniendo a decirle que ahora Dios ya no toma en cuenta el pecado de los hombres, sino todo aquel que se arrepiente y venga a Él va a recibir perdón eterno. Porque ya hubo un pago. Porque el Padre lo ha hecho. Todo lo que despilfarraste, a vos te cuesta gratis. Pero al Padre le costó. Y es incalculable los costos. Lo que somos papá y nuestros hijos rompen algunas cosas, lo sabemos. Mi hijo, por ejemplo, son especialistas en romper veladores. Nosotros somos especialistas en tener veladores ahí, porque ponemos ahí, compramos ese velador para leer y cosas así. Y yo no sé cómo, pero por obra de magia siempre aparece mi velador, la parte del enchufe, destrozado. No sé qué es lo que hacen. Entonces, obviamente, para ellos, obviamente, una reprimenda, le decimos, cuiden esto, cuiden lo que tenemos, ¿verdad? Pero para ellos ese perdón no tiene un costo. Pero para Dios y para nosotros obviamente tiene un costo eso. Pero lo de Dios es incalculable. Entonces Jesús vino a traer esa solución moral. Vino a traer. ¿Y qué tenía que haber entonces en Israel? Como Juan el Bautista le hizo llamar a Jesús cuando estaba preso, dijo, la pifié grande, ¿será este el que iba a venir o no? Y agarra y le envía a su discípulo y dice, decile a Juan, los muertos resucitan, los ciegos ven, los cojos caminan y a los pobres le ha anunciado el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Él era el que estaba trayendo la solución de todos los problemas. Volviendo con la parábola, como le digo, no vamos a leer en su totalidad. El hijo menor le pide los bienes al papá para salir de la casa. Para la cultura palestina de la época eso era una afrenta muy grande, que el hijo antes de que muera el padre le entregue los bienes de la hacienda. Primero te voy a explicar, porque esa palabra bien ahí no es como nosotros, entregame los bienes, vos decís, bueno, dame la plata del banco, dame un inmueble, eso, todo eso. Esa palabra bien es vida. Porque en la época de antes se dedicaban a la agricultura, ganadería y todo lo demás. Entonces era como toda su vida. Es como que cada uno de los hermanos tenga una empresa donde se murió por su empresa y después su hijo venga, yo quiero las utilidades de la empresa, y no se da cuenta que detrás de todo eso hay una vida. Llantos, sufrimientos. Está la vida misma en los bienes del papá. Y el papá le entrega. Esa es una afrenta. Los fariseos, cuando ven eso, ya se vuelven un poco locos. Porque Jesús está haciendo una comparación con la humanidad, porque así también el Padre le entregó a ellos sus bienes y no dijo nada, como estuvimos relatando, como fue con Adán. Entonces era una afrenta. Él se quiere independizar de Dios. Otra afrenta.
Se quiere independizar del padre. En esa época eran las familias, era con un patriarca, el papá Guazú, y todos así trabajaban juntos en equipo. Imagínense ahora, vos querés hacer como es ahora en la época. No vamos solo la familia para caminar por el desierto, los beduinos y todo eso. Nos van a matar al 2x3, nos van a robar. Entonces, cuanto más éramos, más fuerza había. Acá hay familia bien numerosa. La familia de mi esposa son unos cuantos, y así que cuanto más eran, mejor. Y así caminaban en caravanas. Pero bueno, no era el caso puntual, pero es algo así. El problema era la afrenta que el padre estaba teniendo. Le estaba entregando parte de su vida y el hijo desperdicia. Y el padre hace una cosa: divide los bienes. Algo que no tenía que hacer. Divide los bienes. Ya le entrega obviamente al hijo mayor la mayor parte, al hijo menor la segunda parte. Dice que pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Él tenía al padre, tenía lo mejor que un ser humano puede tener, a Dios. Los fariseos sabían que Jesús estaba hablando del padre como que era Dios. Sin embargo, quiso ir a vivir su propia vida en derroches. Y lo hizo. Pero el padre no le recibe como un jornalero, le recibe posteriormente con los brazos abiertos como un papá. Y era lo que Jesús estaba haciendo. Jesús tenía que hacer eso con estos pecadores y publicanos que de verdad eran gente que era una afrenta para su nación, en una sociedad tan conservadora, donde practicar sus ritos, tradiciones era lo máximo. Esa gente que abiertamente eran pecadores eran mal vistos por toda la sociedad. Entonces, desde el punto de vista legal, no se le tenía que haber recibido así. Pero cuando Jesús le cuenta que el padre sale afuera, le busca, se ata el vestido y corre tras él, los fariseos se sorprenden mucho más. Porque para el contexto de la época, hay un libro que escribe Ben Sira, eclesiástico, de los deuterocanónicos. Ahí se puede ver, por ejemplo, cómo eran la gente en el siglo I. Y dice que en esa época los patriarcas, ellos cuando salían en las calles caminaban despacio para mostrar su honor y todo eso. Tenían toda una gala espectacular. ¿Entienden? No era que estaban así como eso, como ahora la gente de 40 años en TikTok y todo eso. No, nadie se tome personal, ¿sí? Es un ejemplo nomás que doy. Por favor, les pido. Porque de por ahí después el hermano, uno que un varón que le mete mucho el TikTok y todo eso, hace cosas simpáticas, se puede ofender. No, tomo de ejemplo. Todo un tema era eso. Entonces el hecho de que él salga corriendo era ya también algo mal visto para la época. Y el hijo dice una cosa. Él pensó cuando se arrepintió, dijo: yo voy a ir como jornalero a lo de mi papá y él tal vez me va a recibir. ¿Se acuerdan que el padre dijo: mi hijo era muerto y ahora está vivo? Cuando uno se emancipaba, literalmente moría para el papá. Dejaba absolutamente de tener todos los derechos de un papá, de un hijo. Entonces, literalmente, desde el punto de vista legal, él ya no formaba parte de la familia. Literal, eso es. Según los rabinos de la época, la ley contextual de Palestina de la época, si un hijo quería volver legalmente, ¿qué tenía que hacer? Devolver los bienes, pagar la afrenta. Ahí ya era un problema más grande. ¿Cómo va a pagar la afrenta? Porque haber afrentado públicamente, tenés que ver cómo hacer para restaurar la imagen del papá. En esa época todos sabían lo que estaba pasando. La moral del papá fue tocada de una manera increíble. ¿Cómo? Entonces, él no le dijo: voy a ser un sirviente como de mi papá, porque el sirviente implica quedarse en la casa y vivir y comer ahí. No, el jornalero es asalariado, viene, recibe un sueldo, se va y después viene a volver a trabajar. Entonces él pensó: mi papá me va a recibir como jornalero porque yo me voy a ir a laburar, me va a dar una plata y yo le voy a ir pagando lo que le debo en cuanto a su afrenta y en cuanto a todos los bienes que tomé de él. Pero Dios no fue así.
Jesús estaba haciendo fiesta. Había gran fiesta en los cielos por el arrepentimiento de los pecadores, porque Jesús solucionó el problema moral y judicial de los pecadores. Del Hijo, aunque haya sido un despilfarrador, aunque haya echado a perder todos los bienes, aunque haya destruido la afrenta, haya destruido la imagen del Padre. Con el sacrificio de Jesús era suficiente para que cualquier ser humano pueda recibir restauración y pueda el amor trabajar de una manera increíble en esas personas. Es por eso que Dios le recibe, Jesús le muestra a los fariseos cómo era Dios realmente. Ellos se quedaban con los ojos abiertos, le daba más rabia, le daba mucho más rabia, porque no era el Dios que ellos conocían. Ellos conocían un Dios que si yo laburo, cumplo la ley, Dios me tiene que bendecir. Al final ellos obedecían, se guardaban sexualmente, cumplían con los diezmos, con los ritos y los sacrificios, porque ellos siempre también estaban esperando su propio bien y tener los bienes y ser el día de mañana emancipados y administradores. Estaban dentro de la casa, pero estaban lejos del Padre. Por eso le dice después: ¿cuándo? Yo te obedecí siempre, pero ¿cuándo me diste una cabrita para que yo pueda disfrutar con mis amigos? Al final, él estaba en lo mismo. Anhelaba también una emancipación y estaba acá obedeciendo en la casa de Dios porque estaba literalmente anhelando otra cosa. Por eso muchas veces cuando nosotros tenemos una vida moral, un moralismo y estamos viviendo bien como cristianos y empezamos a pasar problemas, nosotros le decimos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Porque nosotros tenemos las matemáticas con Dios. Si yo hago esto, Dios me dará aquello. Eso estaban esperando ellos. Pero en realidad a nadie le importaba el Padre. Fíjense cómo el Padre fue ninguneado para los dos hermanos. Y hay otra afrenta. El hijo mayor, cuando se rehúsa a entrar a la fiesta, que es el fariseo, que se rehúsa a festejar la conversión de los pecadores, el Padre otra vez sale afuera. Jesús está viendo la actitud de los fariseos y de los escribas, y él otra vez sale afuera amorosamente y le dice: hijo, mis bienes siempre estuvieron acá para vos. Es más, vos estabas acá, pero tu hermano era muerto, ahora vivo. Obviamente también él empezaba a ver lo que él estaba perdiendo. No se le estaba dando su lugar, su galardón, porque ellos tal vez esperaban que cuando venía el Mesías iba a agarrar los brazos, iba a venir con los fariseos y los escribas: ustedes fueron tan fieles a mis mandamientos, les felicito, y les iba a ensalzar, porque ellos esperaban también eso, porque había religiosamente había socialmente había una bendición en ser un hombre de Dios. En un pueblo religioso, ser un hombre de Dios era increíble. Entonces, mis hermanos queridos, ellos estaban esperando que Dios le bendiga por algo que hacían, no por Dios mismo. Y Dios sale. Una afrenta también eso es para un patriarca de la época. ¿Cómo él va a salir otra vez afuera a rogarle a su hijo? Una afrenta pública delante de sus servidores, delante de los invitados, porque acuérdense que cuando en la época se hacía un banquete, se le invitaba a toda la comunidad. Y toda la comunidad se daba cuenta de lo que estaba pasando. Tanto el hijo pródigo como el hermano que estaba mayor en la casa no se daban cuenta que ambos estaban afrentando a Dios con sus pecados y a Jesucristo. Pero el padre una vez más tiernamente le dice: entra. Al fariseo y al publicano, vamos a celebrar. ¿Cuál fue la diferencia? Sabemos al final que los fariseos y escribas no entraron a la fiesta. Y ese pecado de quedarte dentro de la casa y el moralismo de esperar que hacer cosas buenas para que Dios te dé lo contrario, se vuelve mucho más peligroso después, porque ellos albergaron en su corazón un odio hacia Dios.
un resentimiento hacia Dios porque no podían ver la belleza de Dios. No podían ver la bondad de Dios. Ese pecado, en vez de ellos decir, cierto papá, tenés razón. Es cierto, salgo perdiendo porque él al venir vos le tomó otra vez como heredero. Y obviamente se tiene que dividir otra vez, entonces yo termino ganando menos. Pero estaba muerto, ahora está vivo. Yo voy a entrar también a celebrar juntos. Pero estos varones se endurecieron y fueron los que le entregaron después a Jesús en la cruz. Jesús, cuando le estaba dando esta parábola, con mucho amor le dijo, entren también ustedes. Pero eran ellos los que a la postre iban a entregarle a Dios. Hay un predicador, y con esto terminamos, dos cosas más. Hay un predicador que dice que en realidad el pródigo fue el padre, y yo le doy la diestra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando el hijo viene al padre, tiene que entrar a cuenta para saber qué es lo que debió realmente, en qué bienes gastó, qué fue lo que se vendió, la afrenta del padre, moralmente cómo le dañó, ¿verdad? Y el padre no le interesó los cálculos. El padre fue el pródigo. Él literalmente no tomó en cuenta los gastos. No calculó absolutamente nada aparentemente, sino que se entregó completamente al hijo. No importaba lo que al hijo le estaba pasando, o sea, no importó lo que hizo, sino lo que estaba viviendo el hijo. Vio su pecado y tuvo compasión de él y dijo, prepárenme el mejor vestido para mi hijo. ¿Y cuál era ese mejor vestido? Era el vestido del Padre. Y Dios nos vuelve a revestir de Él a pesar de nuestra maldad. No calculó, y a pesar de que para los fariseos era un gasto inútil perder tiempo en los publicanos y los pecadores, para Dios no era así. Y Él se volvió pródigo también por nosotros y entregó todo lo que tenía, y a lo más interesante e importante, que era su propio Hijo Jesucristo, para poder vestirnos de gracia. Y valía la pena matar al animal más gordo, porque literalmente Dios estaba viniendo a la tierra. Tanto estaba esperando la humanidad de ese momento, tanto estaban viviendo en el exilio por tanto tiempo, el hombre sin encontrar una casa. Pero el día que viene y Dios hizo un tabernáculo entre nosotros, muchos no se dieron cuenta, pero otros estaban farreando y festejando de la mejor manera. Hermanos, para terminar, el hijo mayor, que era el responsable en la parte religiosa, era el que tenía que salir a decirle a su papá, papá, no tenga en cuenta el pecado de mi hermano. Deja tomar mi parte, papá, yo soy el primogénito. Deja que yo lo haga. Vamos a cubrir su pecado y juntos vamos a salir adelante. Somos una familia. Los fariseos y los escribas eran los que tenían la ley con ellos. Ellos tenían la escritura y veían que aquí estaba la restauración de Israel. Por eso Dios tuvo que enviar a su hijo, porque este hijo sí iba a actuar como el hermano mayor tenía que actuar. Él sí iba a venir a pagar la deuda de sus hermanos, para que sus hermanos puedan volver a entrar en la casa de Dios, porque la casa de Dios es nuestra esperanza. Como dijo el profeta David en el Salmo, dice, una cosa he demandado y esta buscaré, que yo esté todos los días en la casa del Señor, porque la verdadera bendición no es la parte política, económica, productiva, sino la parte moral, estar con Dios y que Él sea nuestro Padre. Aleluya. Dar un aplauso a Cristo. Vamos a pararnos. Vamos a pararnos y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuántos de nosotros estuvimos extraviados? ¿Cuántos de nosotros, aunque estuvimos cerca, nos hemos sentido en el exilio, distantes del Padre, y no nos hemos dado cuenta que todo lo de Él era nuestro? ¿Por qué? Porque Él no calculó lo que le debíamos, sino que pagó todo.
en esa cruz y clavó sus pecados ahí para que seamos salvos por su gracia. Hoy decirte que tenés lo mejor que puedes anhelar en esta vida, que es el Padre contigo. Él vino y hizo tabernáculo en tu corazón. Ahora, hermanos, les digo, todavía no vivimos nada. Somos como bebés de pecho que estamos empezando a mamar esa leche espiritual no adulterada. Estamos arrancando. Somos bebés de pecho. Todavía no hemos visto nada de la gloria de Dios. Estamos gateando, estamos en una guardería. El día que venga Cristo, ahí nos veremos tal cual el Señor nos diseñó por siempre. Ese es el día. Así que no pongas todas tus cartas como los hijos pródigos pusieron en esta vida y para esta vida. Poné todas tus cartas para la eternidad, para ese día glorioso en la venida del Señor Jesucristo. Poné todas las cartas ahí y vas a ver que las cosas van a ir cambiando en tu manera de ver, de sentir y de amar. Amén, mi hermano. Oramos, Señor, gracias. Esta es tu casa, acá están tus hijos, tú haces la obra, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por lo que tú haces en nosotros. Que cada uno de nosotros se vaya repleto de acá, Señor, llevando consigo el evangelio, llevando consigo el saber que a nosotros no nos costó nada, pero a ti te ha costado la vida de tu hijo, Señor. Has venido a este mundo y te has entregado sin medir nada, Señor, sino que para salvar a aquellos que estaban perdidos y distantes de ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te